Volvemos al eje del conflicto en Ucrania. Se suceden noticias, Europa, Estados Unidos principalmente, aplicando torniquetes económicos. Ayer el presidente decidió no comprar más petróleo ruso. Reino Unido hará lo mismo. Siguen las multinacionales cerrando sus sucursales allí en Rusia. Y este país avanza con la invasión a Ucrania, pese a que la opinión pública mundial realmente está en contra y lamenta las imágenes desgarradoras que allí ocurren. ¿En qué momento del conflicto estamos? Le trasladamos esta pregunta a Mariano Yakimavicius, que es especialista en temas internacionales. Está en línea, está en charla con nosotros. Buen día, Mariano. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Bueno, un poco para responder esta pregunta que vos hacías, estamos en un momento en el que el mundo occidental está tratando de aplicarle un torniquete a la economía de Rusia, principalmente a través de lo que vos recién decías, ¿no? Bloqueando de alguna manera la compra del petróleo ruso, que representa el 11% de todo el petróleo que se vuelca en el mercado internacional, con las consecuencias que esto tiene, ¿no? Modificaciones de precios y la obligación que tiene Occidente, pero principalmente Estados Unidos, de garantizar ese flujo de petróleo, no solamente para sí, para la Unión Europea, sino para mantener oxigenada la economía global. Y eso es importante porque, en primer lugar, el petróleo ruso, como te decía, representa el 11% de todo el petróleo que hay en el mercado. Pero ¿a qué fuerza, a qué obliga esto a Estados Unidos? A tener que negociar con regímenes que están reñidos con los valores de la democracia, de la defensa de los derechos humanos. Estoy hablando concretamente de 3 regímenes que son poderosas potencias petroleras, pero que son harto cuestionables desde el punto de vista del sostén de derechos, ¿no? Y de la garantía de derechos, que son Arabia Saudita, Irán y Venezuela. Sí. Entonces, en este sentido, se abre algún tipo de pregunta respecto de hasta dónde tiene que negociar un sistema, hasta dónde tienen que negociar los sistemas democráticos con otros autoritarismos para combatir una acción militar que está llevando adelante uno de ellos, ¿no? Sin duda. Mariano, y mientras tanto, en el plano de la guerra, Putin sigue asediando las principales ciudades y generando más éxodo de ucranianos hacia países vecinos. Continúa ataques desmesurados que generan destrucción, como vemos en Kiev y en otras ciudades. A ver, esto tiene una lógica. En la medida en que haya una mayor resistencia a la invasión rusa, va a aumentar el nivel de violencia y de ferocidad por parte de la intervención de las Fuerzas Armadas de Rusia. Entonces, en este sentido, va a tornar a encarnizarse cada vez más la lucha. Los ucranianos están resistiendo de la mejor manera que pueden, con las armas y con el entrenamiento que tienen, y esto provoca que Rusia, con la situación de sanciones que de a poco van a ir haciendo efecto y van a ir haciendo mella en su economía, y en particular hacia el gobierno de Vladimir Putin, cada vez sea más necesario mostrar algún tipo de éxito. Y en este sentido, y es lo que pasa siempre con los gobiernos autoritarios, en las medidas en que aumenta la oposición del otro lado, va a aumentar el nivel de violencia proporcionado hacia el enemigo en este caso. Sin duda. Entonces, ¿qué es lo que sucede en todo esto? ¿O a dónde llegamos como conclusión? A que los ucranianos y las ucranianas sufren y van a sufrir cada vez más. Y esto es lo que me parece que no debemos en ningún momento perder de vista, más allá de los análisis de los despliegues militares, de los avances políticos, de las circunstancias económicas o del impacto económico global que esto tenga. No debemos perder de vista que aquí hay un pueblo que sufre. La ONU ya mostró que hay más de 1.700.000 ucranianos en situación de éxodo y de refugiarse fuera de las fronteras del país. Y por lo menos lo que se esperaba en primera instancia es que esta cifra se va a elevar como mínimo a 4 millones. Ahora, entonces, Mariano, para finalizar y escuchando atentamente tu análisis, ¿Putin está inquebrantable? ¿Sigue teniendo el poder pese a que ya hay manifestaciones, no solamente de ciudadanos comunes, sino de empresarios rusos millonarios que no están de acuerdo con esta guerra? ¿Cuánto puede llevar adelante Putin con las consecuencias que está sufriendo
esta iniciativa? Porque a diferencia de otras invasiones, Chechenia, por ejemplo, el mundo está poniendo los ojos en Rusia con una fuerte presión. ¿Crees que aguanta Putin con este régimen? Bueno, a ver, se trata de un régimen autoritario, no es un régimen democrático, en cuyo caso la opinión pública ya habría avasallado de una manera mucho más contundente al gobierno. Y en ese sentido te respondo lo mismo que respecto de la invasión en Ucrania. En la medida en que haya una mayor resistencia y decaiga la legitimidad de Vladimir Putin dentro de la propia Rusia, van a aumentar los márgenes de violencia, va a aumentar el autoritarismo. Entonces esa va a ser la respuesta del gobierno de Putin. Si alguien está pensando de momento que el gobierno de Putin va a caer, por lo menos en lo inmediato, sí, yo creo que sería un error pensarlo. Tengo la sensación de que Putin tiene algunas cartas que no muestra, algunas las conocemos, como por ejemplo ese colchón de más de 630 mil millones de dólares en divisas que le va a permitir cierta oxigenación a la economía rusa a pesar de las sanciones y a pesar de los bloqueos. Ahora, te doy un dato también, Gustavo. Este bloqueo respecto del petróleo, si termina llevándose adelante en toda su dimensión, va a ser duro para Rusia, porque Rusia, el 50% de sus ingresos son en materia petrolera. Mariano, así que veremos que... la impresión es que es un conflicto de largo tiempo. Esto va para rato, con todas las consecuencias que trae una guerra de este tipo, y que también la sufre el mundo, ¿no? ¿Qué panorama ves para cerrar? Por supuesto que sí. La sensación, yo tengo la misma sensación que tenés vos, que este conflicto tiende al estancamiento. Y el estancamiento, digamos, no es bueno. Varios analistas están pensando en este conflicto como similar en alguna medida a lo que sucedió en su momento en Bosnia. Y eso fue un conflicto que duró años. Con lo cual, veremos qué es lo que sucede. Hay que prestarle mucha atención a cualquier atisbo de negociación. Pero la realidad es que Rusia tampoco es que tenga nada a sus espaldas, ¿no? Hay una situación de expectante por parte del régimen de China que le permite a Rusia siempre tener un pequeño resguardo, o no tan pequeño yo diría, en lo que es una de las primeras potencias a nivel mundial. Entonces hay que ver qué capacidad tiene el gobierno ruso de aguantar con esto. Daría la sensación de momento que la tiene esa capacidad. Mariano, seguiremos en contacto, a la par de este conflicto, con este análisis que incluye lo militar y también lo político y económico para el mundo, que asiste azorado a esta invasión. Te mando un abrazo. Un fuerte abrazo. Mariano Yakimavicius, licenciado en Ciencia Política, explicando esta situación generada en Ucrania.